Pueden abrir sus Biblias el día de hoy a Primera de Reyes, capítulo 17. Porque vamos a terminar el día de hoy lo que empezamos la semana pasada. Es un mensaje, pues el título es Un lugar llamado ahí. Y estamos hablando acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Si estás aquí sentado recibiendo de la palabra de Dios, necesitas saber esto. Número uno, Dios tiene un plan específico para tu vida. Y no es simplemente ocupar un asiento. Te quiere dirigir hacia cosas que van a ser de bendición para otras personas. Pero en mi experiencia, la mayoría de los creyentes nunca llegan a ese lugar. Y es triste. En este momento puede ser que estás aquí por quinta vez y dices, pero ¿qué querrá Dios de mí? Pues en este momento te está preparando. Pero llegará un tiempo en que va a decir, ok, ahora es tiempo. Y te va a guiar en lo que debes hacer. Y estamos viendo este evento a través de la historia o una historia en la vida de Elías, el profeta. Y vamos a leer el texto otra vez. Empieza en Primera de Reyes 17. Vamos a empezar en el verso 2 el día de hoy. Dice, y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Acaba de dar una palabra al rey Acab, el rey más malvado en la historia de Israel. Le dio una palabra que Dios dice que no va a haber más lluvia hasta que yo doy la palabra. Y dando la palabra, corrió de la ciudad, bueno, del palacio, de la ciudad de Samaria, y se fue volando. Porque si solamente va a llover a tu palabra, existen maneras para hacerte hablar. Entonces él huyó. Y el Señor está dirigiendo sus pasos y dice, vas a ir al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Ahora, Dios no le está mandando a la vuelta de la esquina. El arroyo Querit quedaba a 55 kilómetros de donde estaba en ese momento. Seguramente pasó por muchos arroyos para llegar a ese arroyo. Pero mira lo que dice en el siguiente verso Dios. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Wow. Algo extraordinario va a pasar. Porque junto con la falta de lluvia, junto con la sequía que viene escasez de comida. Y él dice, no, tú vas a tomar del arroyo y voy a mandarte comida. Siendo que todavía no existe Uber Eats, voy a mandar los cuervos. Wow, algo extraordinario va a pasar. Pero dice, yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Entonces, cuando hablamos de un lugar llamado ahí, en el caso de Elías, en esta época de su vida, el lugar es el arroyo de Querit. Allá va a llegar la provisión. Allá va a tener todo lo que necesita. ¿Qué pasa si rumbo
al arroyo Kerit, durante esos 55 kilómetros pasa otro arroyo. Y dice, ay, está muy agradable este lugar. Señor, tú me mandaste al arroyo, pero ¿sabes qué? Yo creo que prefiero este arroyo más y yo me quedo aquí. ¿Dónde va a llegar la provisión? ¿A Kerit? No donde él está, no donde él decide. Al final de cuentas va a ser donde Dios manda. Si tú llegas a otro lugar, no esperas provisión. Si el Señor dice, te quiero en este lugar, tu provisión va a seguir llegando aquí si estás aquí o no. Esto es algo que no entendemos acerca de la voluntad de Dios. Aunque Dios te manda a hacer una cosa, si tú en desobediencia haces otra cosa, no esperas la provisión. No espera que se va a cumplir esa palabra. Depende de ti. No es tanto la responsabilidad tuya cumplir, pero sí es tu responsabilidad estar donde debes de estar. Y hay gente que no entiende eso. Tengo amigos que están completamente fuera de la voluntad de Dios. Están viviendo vidas entregados al Señor. Aman al Señor con todo su corazón. No estoy hablando de que están en pecado, pero no están donde Dios los mandó. Porque estas cosas tienen temporada. Y si pierdes tu temporada, es posible que nunca regreses a donde debes de estar. Te digo esto. El plan B de Dios va a ser tan bueno que va a aparecer el plan A, pero nunca vas a conocer realmente lo que Dios tenía para ti. Si no estás en obediencia, si decides tomar tus propias decisiones, va a haber un precio para pagar. Simplemente porque tú recibiste una palabra del Señor, no quiere decir que eso se va a cumplir automáticamente. Hay cierta parte que te corresponde de obediencia. Nunca es hacer cosas extraordinarias. No tienes que abrir las puertas, no tienes que preocuparte de ponerte ahí. Lo que sí tienes que enfocar es que si estoy en obediencia o no. Si estoy en el lugar donde debo de estar. Si estoy haciendo lo que debo de estar en este momento. Te doy un ejemplo. Un ejemplo de alguien que no está aquí en este momento. Nuestro hermano Víctor Bravo. Víctor está siguiendo un plan que viene del Espíritu Santo. Ha hecho muchos errores, le he dado muchos zapes a través de los años, pero está creciendo y Dios le está utilizando. Cuando le abrió la puerta para esta oportunidad para estar en los Estados Unidos por un año, yo reconocí de inmediato, estaba preocupado por el equipo de alabanza, pero yo reconocí de inmediato que esa oportunidad vino de Dios y le dije, lo tienes que tomar. ¿Por qué? Porque Dios le está preparando. Por algo va a necesitar inglés en el futuro. Y supe que si él está en obediencia a eso, que Dios va a proveer para nosotros. En el principio tenía muchas preguntas, pero el Señor las resolvió. ¿Ha sufrido la calidad de alabanza desde que se fue? No. Cuando regresa, pues está abierta la puerta para retomar eso. ¿Por qué? Porque yo sé cómo lo hizo y lo hizo en orden. Y así es. Cuando tú te sacas de un lugar, deja un hoyo. Cuando Dios te saca, todo está resuelto. Así que necesitamos, la cosa, a veces digo que la cosa que más tengo que valoro es mi tiempo, pero realmente la cosa que más valoro es la voluntad de Dios para mi vida. Hay algo que pasa y no puedo explicarlo, no hay manera que lo puedo poner en palabras para que lo entiendas. Pero cuando estallo en crisis y tú estás exactamente donde debes de estar, hay una confianza que viene de eso que nunca podré poner en palabras. No necesitas estar
en aquel entonces tambaleando y diciendo, hice bien o hice mal. No necesitas eso. Hay algo que pasa cuando tienes una certeza. Aquí estoy, aquí me pusiste, Señor, he sido obediente hasta ahora y estoy esperando ver tu salida. Porque si tú inventas el lugar, tú tienes que inventar las salidas cuando te encuentras en apuros. Es como el diezmar. Cuando diezmas y de repente estalla un crisis financiero, puedes alzar con mente clara tus ojos al Señor y decir, Señor, yo he hecho todo lo que me dijiste. Y ahora estoy en esta situación y necesito tu ayuda y yo sé que me vas a ayudar. Eso es una confianza que no tienen la gente, que están en desobediencia. ¿Qué más puedo decir acerca de eso? O sea, cuando tú estás en el lugar correcto, porque puedes fingir, puedes engañarte. No, esto es casi el mismo arroyo. No está muy lejos de aquí. Y luego de repente empiezas a exigir, Señor, ¿dónde está mi provisión? Y no escuchas nada. Si estuvieras en el Arroyo Querit, estarías escuchando el grito de cuervos. Pero ahí donde estás no lo escuchas. Amados, necesitamos quedar en obediencia. Y a veces la obediencia no es cómodo. Moisés se retiró del palacio de Faraón para vivir en el desierto. Estoy seguro que el desierto no era tan cómodo como estar en el palacio, pero estaba en la voluntad de Dios. Y lo encontramos una y otra vez en la Escritura, que Dios está tomando gente que están en la voluntad de Dios y los está utilizando. Pienso en David. David vivía feliz con sus ovejas. Ya lo vimos en la película de jueves. Está viviendo feliz en la casa de su padre. Y de repente Dios le unge para ser rey y inmediatamente ¿dónde se encuentra? En el palacio, ¿verdad? No, está en el desierto, está viviendo en cuevas, está escondido por temor de su vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que Dios no estaba ahí? No. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Era en la ciudad en aquel momento más avanzado del mundo. Tenían agua dentro de las casas, tenían sistema de drenaje para aguas negras. Fue muy avanzada la ciudad de Ur. ¿Y qué hace? Dios dice, vas a salir a una tierra que yo te voy a enseñar. Y salió. Y estoy seguro que cuando se puso difícil, Abraham necesitaba recordar esa palabra. No, Señor, aquí estoy donde tú me pusiste. Dios tenía un futuro y un plan para José. Pero parte de ese plan era pasar por la esclavitud y una prisión antes de llegar donde Dios quiso. Pero Dios usó eso para formar carácter. Si tú sientes, como sintió Moisés, que Dios te ha dejado en el lado atrás del desierto, regocíjate, porque si Dios te puso ahí, no fue para deshacerte de ti, no fue para dejarte ahí olvidado. Está forjando en ti algo que vas a necesitar para el futuro y te va a cambiar la experiencia. Pero si te retiras, si dices, oh, esto es muy duro, yo voy a buscar algo más fácil, lo puedes hacer. Pero en muchos casos gente lo han hecho y han descarrilado el plan de Dios para su vida. Yo no me atrevo a hacer eso. He estado en situaciones que eran menos que ideal, pero me formaron un carácter que tengo el día de hoy. Y pues hubo una ocasión en que Jesús perdió todos sus seguidores, todos.
Se encuentra en Juan capítulo 6, al final del capítulo. Perdió todos sus seguidores. ¿Se preocupó? No. Siguió haciendo la voluntad de Dios. El hecho de que estás incómodo o estás en una situación que nunca planeabas estar, no quiere decir que estás fuera de la voluntad de Dios. El destino es la victoria, pero a veces vas a pasar por derrota, vas a pasar por dificultad para llegar ahí, aunque estás en la voluntad de Dios. Así que sigues caminando, sigue fiel en lo que Dios te dijo hacer. A veces juzgamos y decimos, oh no, las cosas van mal, seguramente estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Dónde dice? Habla con Moisés, habla con Abraham, habla con David, tratando de dormirse en una cueva fría y húmeda. Habla con él y dile como que no, esto no es la voluntad de Dios para tu vida. Formó el carácter de él que iba a ser rey. No nos gusta escuchar de esto, pero es lo que realmente forma. Yo he escuchado testimonios tremendas de personas que Dios usó de forma sobremanera, o sea, de sobresaliente. Y todos tienen en común que han vivido tiempos muy difíciles en su vida. Y fue necesario para formar las personas que son. Pero si circunvalamos eso, ¿no crees que vas a llegar al mismo destino? Empezamos a tomar los planes de Dios, hacerlos de nosotros y decidir cómo nosotros vamos a llegar ahí. Y eso no va a funcionar. No va a funcionar. Porque el lugar llamado ahí no siempre es fácil para la carne. A veces se queja. Y el hecho de que de repente te van un ascenso en el trabajo y ahora te quieren mandar a Monterrey, no quiere decir que Dios está en eso tampoco. Necesitas escuchar la voz de Dios. Hay muchos creyentes que están tomando decisiones basado en que, esto me va a salir mejor. Tiene que ser Dios. No, no necesariamente. Escucha la voz de Dios. Y quizá estás aquí y dices, es que yo soy nuevo en esto. Dios nunca me ha hablado a mi saber. Ok, entonces, en ese caso, ¿cuál es su voluntad para tu vida? Mira lo que dice Juan capítulo 6. Dices que me encantaría escuchar la voz de Dios, pero hasta ahora no lo he escuchado. ¿No te presionas? ¿Recuerdan esto acerca de la palabra de Dios? La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Si Dios no te ha hablado, ponte a obedecer lo que dice el libro y espera. ¿Por qué? Vas a crecer, porque vas a aprender cómo escuchar su voz, vas a acercarte. Y por ahora, si nada más estás guiado por este libro, está muy bien. Pero este libro no está completo en esto. No me dice, por ejemplo, qué carrera debo de estudiar. No me dice si debo vivir en Querétaro o Aguascalientes o Torreón. No me dice si debo casarme con esta o con esta. Por eso es necesario que Dios nos habla.
Y por eso Dios puso dentro de nosotros, en el momento que recibimos a Cristo, a un receptor que, aprendiendo a sintonizar, podemos escuchar cada uno de nosotros la voz de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque poner tu fe en profetas y señales y vellones para ser guiado te pone un paso demasiado lejos de Dios. Cristo murió y resucitó para que pudiera venir a vivir dentro de ti para guiarte. Pero cuando somos nuevos no sabemos cómo voy a escuchar su voz, qué va a pasar. Vamos creciendo y aprendemos. Así que dice aquí, por ejemplo, porque esto es el primer paso si quieres saber la voluntad de Dios. Dice aquí, hablando de la voluntad de Dios, en Juan 6:40, Jesús dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién le envió? Dios Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, primeramente, para cualquier ser humano, es que recibimos a Cristo. Si nunca lo has hecho, es fácil hacer, pero hay que hacerlo. No te va a hablar, no te va a guiar hasta que viene a vivir dentro de ti, hasta que te haces hijo de Él. Pero después de eso, dice, por ejemplo, no es necesario que abrimos ahí, pero en Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de congregarnos. No, Señor, yo quiero ponerme en un lugar cada semana donde yo voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me va a ministrar. ¿Por qué? Porque nos ponemos flojos. Y de repente han pasado 4, 5, 10 días y no hemos orado. Y de repente, no, el hábito de congregarte te puede salvar la vida. Y hubo un tiempo en mi vida en que me salvó la vida. Créeme que es cierto. Te pones en un lugar donde siempre vas a recibir por lo menos una vez en la semana la palabra de Dios, dándole oportunidad a Dios a hablarte. Hay un verso precioso, lo estaba viendo hoy, en Génesis capítulo 35. En Génesis 35 estamos con el patriarca Jacob, nieto de Abraham. Y dice en Génesis 35:1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate, ¿qué es la siguiente palabra? Ahí. Dios habla y dice, levántate y sube a Betel y quédate ahí. La palabra Betel en el hebreo quiere decir Bet, que es casa, el de Dios. Betel dice que es la casa de Dios, y Dios está mandando a Jacob y dice, Jacob, en tiempos pasados pasaste por Betel. En los capítulos anteriores le encontramos pasando por ahí, pero ahora vas a ir y te vas a morar ahí. Eso es diferente. ¿Cuántos de ustedes conocen a San Luis Potosí? A ver. Ok. ¿Cuántos han vivido ahí? Es otra cosa, ¿verdad? Tenemos una. A dos.
Pero es muy distinto vivir en un lugar o visitar un lugar. Jacob había pasado antes por Betel, pero ahora Dios le está dirigiendo. Ahora es tiempo de que te vayas y moras en la casa de Dios. Muy importante y muy diferente. Obedeció. Al final de cuentas, Dios nos habla la misma cosa. ¿Sabes qué? Necesitas formar ese hábito. Y déjame decir esto. Papás, si empieza a parecer muy atractivo tu cama, más que la iglesia el domingo en la mañana, piensa en sus hijos. No vayas después de orar por ellos, después de pasar tiempo instruyéndoles, después de hacer todo lo que puedes para beneficiarlos, necesitan estar en la iglesia. Si tú no, ellos sí. Cuidado lo que haces, cuidado la forma en que tratas con las cosas de Dios delante de ellos. Porque hay papás que han llegado a ver a sus hijos crecer y decir, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde aprendieron eso? ¿Por qué están haciendo esto? No entiendo. Y la verdad fue la forma tan ligera que trataron las cosas de Dios afectó eventualmente al hijo. ¿Y cómo no? Vamos a regresar con Elías en Primero de Reyes 17. Y creo que una cosa que quiero que piensen en este momento es, ¿estará llegando mi bendición a un lugar donde yo no estoy en este momento? La provisión de Elías llegaba donde Dios mandó. Les aseguro de una cosa, hay bendición que está llegando aquí para personas que no están presentes. Es increíble qué tan a lo ligero los creyentes a veces toman decisiones sin entender que está afectando planes mucho más grandes que ellos. No, Señor, ¿dónde debo de estar? Yo quiero estar ahí. Si estás aquí y no debes de estar aquí, si debes de estar en otro lugar, insisto que te vas. De hecho, levántate de una vez y corre allá, porque la voluntad de Dios es demasiado precioso para estar jugando. Ay, es que un día llegué al servicio y no me saludó el pastor, así que me retiré. Regrésate, pide perdón, arregla las cuentas y ponte donde debes de estar. Sentimos tan justificado en nuestro ira o en nuestra ofensa. Oh, ¿cómo es posible que me trataron así? Ok, si las cosas de Dios te lo valoras tan poquito, pues ok, tarde o temprano otra cosa te va a ofender, te vas a retirar y por eso respeto a las personas que reconocen y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Lo regué, ok, arréglalo de la forma que puedes, dependiendo, tomas demasiado tiempo y pues ya perdiste el tren y no hay nada que puedes hacer. Pero en este caso, Elías obedeció. Ay, pastor, ¿tú crees que la verdad llegaron cuervos con comida para el profeta? ¿Tú crees que realmente pasó eso? Absolutamente.
absolutamente. Y dice verso 5, y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Sí me preguntaría de dónde vino la carne. Pero el pan, ¿dónde consigue un cuervo pan? En tiempo de ayuno, de hambre digo. Pero así pasó. Y dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, mira lo que está pasando. Cada día está viendo el profeta que el arroyo está un poquito más bajo y un poquito más bajo y un poquito más bajo. Pero no dijo en ningún momento, yo creo que Dios se ha olvidado de mí, tengo que hacer algo. Porque mira, está bajando aquí el agua. Yo conozco un arroyo más grande que esto, que está a 10 kilómetros. Voy a caminar por allá y pues Dios va a tener que sostenerme allá porque aquí no hay suficiente agua. No, ¿hay suficiente para hoy? Sí. Ok, quédate. Porque la provisión, aunque lo quieres, no va a llegar allá, va a llegar donde Dios dijo. Dios no ha olvidado de ti. Quizá estás en una situación en que dices, mira, pastor, he venido aquí por años, yo he escuchado lo que tú dices acerca de que trabajamos para el Señor y no para los hombres. Me he esforzado, he hecho todo lo que puedo hacer, pero aquí en mi trabajo siento que estoy completamente olvidado. Sé que Dios me puso aquí, pero ya estoy pensando en cambiarme. Cuidado, porque tú no sabes lo que está pasando atrás de las escenas. No se fue el profeta, se quedó ahí en el arroyo Querit. Dijo, no, aquí es el lugar donde Dios me dijo, aquí es mi ahí y me voy a quedar aquí. Y sí lo hizo. Y descubrió que Dios no había olvidado de él. Verso 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ahora le está mandando a 110 kilómetros. O sea, en línea directo. Ya está mucho más. Y la gente más pobre en la sociedad judía eran las viudas. Dice aquí, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Una viuda, Señor. Las viudas que veo mendigando en el mercado, esas viudas, ella me va a sustentar. Además, conozco viudas que viven mucho más cerca que Sarepta de Sidón. Él está cerca del río Jordán, va a tener que cruzar el país e ir fuera del país, porque Sidón, las ciudades de Tiro y Sidón están en Fenecia. Está lejos. Pero Dios le dirigió a algo específico. Y a su mente no tenía sentido lo que Dios estaba haciendo. Hay ocasiones, usa esto cuando puedes, pero cuando Dios habla, apágala. Porque a veces lo que Dios te manda a hacer no tiene sentido. Ir y esperar provisión y comida en el río Querit o cualquier otro río es absurdo, ¿no? Ir en tiempo de hambre extrema
a vivir con una viuda y que ella te va a sustentar, es otro ridiculez. Pero cuando Dios habla y sabes que te habló, apaga esto. Obedece. Han habido ocasiones en que Dios me ha dicho cosas que digo, ¿estás seguro, Señor? Pero cuando obedezco siempre funciona. Cuando llegó tiempo para mí, para regresar aquí a Aguascalientes, hace 13 años, ¿qué día es hoy? El 14, fue en estos días, hace 13 años. Me habló, me preparé la forma que pude, pero al contrario de cuando me fui, ya no tenía apoyo financiero, nada. Y Dios dijo, ve. Tenía suficiente para un boleto de ida. No hubo plan B, no hubo otro recurso, no hubo otra salida y vine. Y desde ese día hasta acá nunca he faltado una sola vez. Parecía imposible. Algunos de ustedes han escuchado historias de mi amigo Dean en Nicaragua. Dean está medio loco. Estaba en fuerzas especiales en el ejército. Un día estaba hablando con él y estaba apuntando cosas y de repente se paró y dijo, me enseñaron 12 maneras de matarte a ti con esta pluma. Dije, ok, guarda la pluma. Pero Dean está medio loco y estaba hablando con él y me dijo, dije los obstáculos que hubo para mi regreso y dijo, ¿por qué no te vas nada más? Dije, no, eso es algo que tú hicieras. Eso no es lo que yo hago. Yo hago todo con un plan, Entonces colgué y dije, ese Dean. Pero ¿sabes qué? Pasaron los días y una y otra vez el Espíritu Santo decía, haz eso. Pues Dios me estaba estirando. Nadie quiere ser estirado, es incómodo. Yo había visto milagros de provisión, han escuchado los testimonios, pero esta vez era, ok, te vas a ir por allá, no tienes fuente de ingresos, tienes suficiente dinero ni para comprar un boleto de ida y vuelta, te vas a llegar y es todo. Si por alguna razón el gobierno pide cuando entras al país que tienes un boleto de salida, te van a mandar de regreso gratis, pero allí acaba tu trabajo aquí. Entonces subí, hice lo que tenía que hacer y Dios me respaldó. ¿Por qué? Porque eso vino de Él. No lo hagas tú si Dios no te lo dice. Asegúrate que es Él y no es tu carne. Hay muchos creyentes que no saben diferenciar. Ok. De alguna forma tengo que encontrar salida de esta prédica. A ver, seguimos viendo. Ha mandado, dice, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y corrió en la dirección opuesta porque escuchó que allí hubo lluvia y que pudo sobrevivir ahí. No. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y si fue cierto, Dios proveyó por él hasta que volvió a llover. Al final del capítulo 18, siguiente capítulo, pero recuerda que a veces leemos estas cosas y olvidamos, pasaron meses de vivir por fe y Dios proveyendo y sí lo hizo.
Pero todo esto es importante, importantísimo recordar. Y déjame terminar con, bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 7. Esto será buen lugar para terminar. Quizá estás aquí y dices, es que yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Por qué no empiezas a buscarlo? Hoy en día tenemos la atención TikTok. Tenemos atención para 30 segundos, para 45 segundos. Más que eso, no, siguiente. Pero ¿qué pasa si pasaras el resto del mes de junio orando, buscándole a Dios y pidiendo, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Dónde es que me quieres? ¿Dónde es ese lugar que se llama ahí para mí? ¿Qué pasaría? Quizá te contestaría. Quizá tu vida espiritual tuviera más rumbo que tiene en este momento. Porque muchos de ustedes brincan aquí y aquí, están como que, a ver qué se me antoja, a ver qué me interesa. Cuando entiendes lo que Dios tiene para tu vida, todo lo que haces ya tiene un propósito diferente. Quizás siempre has dicho, un día de estos voy a tomar el curso de cimientos, pero nunca lo has hecho. De repente Dios te habla y te muestra lo que quiere de tu vida y dices, necesito ponerme las pilas. Quizá eso es exactamente lo que necesitas. Porque veo a gente, estaba hablando con mi esposa acerca de alguien, no va aquí a la iglesia. Y dije, esa persona no tiene ningún propósito en su vida. Tiene mucho dinero, tiene muchos bienes, pero veo su vida sin rumbo. Y es triste. Porque es creyente y Dios tiene un plan para su vida, pero yo sospecho que nunca va a entrar en ello. Ha tomado todas sus propias decisiones durante años y Dios no está involucrado en lo que está haciendo. Lo hace según su carne, según su antojo. Dios, o más bien, David nunca hubiera quedado en las cuevas si estaba buscando comodidad. Abraham hubiera quedado en Ur. ¿Para qué quiero salir de aquí? Estoy en la colmo de la civilización. ¿Para qué hubiera venido a México? A veces Dios tiene planes que no quiere nuestra carne. ¿Y qué? No me importa. No me importa. Me ha costado mucho en un sentido. No me importa. Yo quiero hacer lo que Él quiere, nada más. Así que, una palabra para terminar, para los de ustedes que dicen, es que soy nuevo en esto, no estoy seguro lo que Dios quiere de mi vida. Hay una palabra aquí muy bonito y cuando tienen oportunidad, lea todo el capítulo. Son 40 versos, pero está hablando Pablo. Realmente la sumación de este capítulo está a la mitad del capítulo, en el verso 20, donde dice Pablo, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ahora, no está hablando del estado de Aguascalientes. ¿Están de acuerdo? Pero está dando un principio muy importante. Que creces donde Dios te plantó.
Si recibiste a Cristo aquí en esta iglesia, quédate aquí mientras creces. Si Dios quiere moverte, te puede mover de aquí. Y si Dios está en ello, yo voy a insistir que te vas. Porque tal como habla contigo, habla conmigo. Y me ha mostrado a veces, ¿sabes que esta persona no debe de estar aquí? Oh, ok. Y es importante saberlo. Pero si tú estás nuevo en esto, si dices, nunca he escuchado la voz de Dios, ¿qué pasa si debo de estar viviendo en Chiapas? ¿Qué pasa si debo de estar viviendo en algún parte de Europa o en África o en Rusia? Quizá estoy en el lugar equivocado. He visto gente nuevo pasar por eso y los llevo aquí. ¿Dónde es el estado en que fuiste llamado? Pues Aguascalientes. Ok. Quédate ahí. Ay, pero ¿qué pasa si debería haberme casado con otra? Quédate en ese estado en que te encuentras. ¿Qué pasa si debo de estar practicando otro oficio? ¿Qué pasa si debo de estar trabajando en otro? Este verso da paz a todo eso. Quédate donde estás. Exactamente donde estás ahora. Quédate ahí y empieza a buscar al Señor. Empieza a crecer. Si Dios te quiere en otro lado, te puede mover de aquí. Tampoco te mueves a ti mismo. Hay una lección aquí. Espero que lo aprendemos. Vamos a ponernos de pie. Me acuerdo en el mero principio de la iglesia. No tuvimos nada para jóvenes, nada para adolescentes, no hubo grupo de jóvenes ni nada. Y llegaron gente a la iglesia, recibieron a Cristo y se fueron buscando un grupo de jóvenes o otra cosa así. Y pienso, esas personas, a ellos nunca les ocurrió que quizá deberían haber dicho, pastor, yo sé que estoy aquí con un propósito y me gustaría hacer algo para los jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? O sea parte de la solución en vez de parte del problema. Y vi a mucha gente irse de esa manera. Qué triste, qué triste. O sea, que la visión era tan pequeño que pensaba, el único que yo quiero es buscar un lugar que sirve todas mis necesidades, cuna la tumba, y si no tienen eso, me retiro. En vez de decir, no, el Señor tiene un propósito para mi vida, déjame buscarlo, déjame buscar cómo Dios me puede usar, déjame buscar en qué puedo servir y cómo puedo, quizá no sé cómo hacerlo. Te aseguro de esto, si alguien hubiera dicho, pastor, me pesa mucho que no tenemos nada para los jóvenes, veo a los jóvenes y hay una necesidad de ministrarles, si esa persona lo hubiera aceptado, algo dentro de ellos hubiera activado y quizá hoy en día estarían en una iglesia en la Ciudad de México ganando 50,000 al mes, no sé cuánto pagan, y ministrando específicamente a jóvenes, porque activó algo cuando simplemente vio la necesidad y decidió, yo voy a hacer algo, no voy a preguntar quién lo hace. Recuerdo gente a través de los años que decían, ay pastor, ¿cuándo vas a arreglar esto? ¿O cuándo vas a cambiar esto? Y dije, pues cuando hay oportunidad. Y por fin
Yo creo que de repente se les prendió el foquito y dijeron, oh, y llegó un día y ya está hecho. ¿Por qué? Porque lo han hecho ellos. Hay una lección ahí. ¿Quiero ser servido o quiero servir? Porque servir al pueblo de Dios es servirle a Dios. Eso también fue gratis. No estaba en mis apuntes, pero muy importante. Ok, pues vamos a terminar el día de hoy en oración. Espero que cada uno de ustedes tome el tiempo para buscarle a Dios y encuentras tu lugar llamado ahí. Allá va a haber toda la provisión, todo lo que necesitas para ser un creyente exitoso. Pero vamos a orar y entregar este tiempo con el Señor. Padre, gracias que el día de hoy has visitado con nosotros. Señor, tu presencia nos calma. Sentimos en paz. Pero Padre, queremos ser guiados por tu Espíritu. Señor, aunque el camino sea un poco difícil, forma en nosotros el carácter necesario para llegar a ese lugar, ese destino sobrenatural que tienes para nosotros. Señor, a estas alturas de mi vida me encuentro parado ahí y es de gozo, es de mucha paz, es de mucha bendición. Durante un tiempo pensaba que nunca iba a llegar aquí a sentir esto, de vivir esto. Pero Señor, poco a poco has calmado cada tormenta en mi corazón, has sanado cada herida. Perfecto no soy, pero Señor, has cambiado tantas cosas en mi vida y estoy tan agradecido por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que me has dado para servir el pueblo de Dios. Te doy toda la gloria, toda la honra por lo que estás haciendo dentro de esta congregación. Porque, Señor, por fe veo las cosas que van a alcanzar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya.